Hola Diego, bonito ¿Cómo día. andamos? Muchas ¿Cómo? gracias por estar aquí con nosotros. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Siempre es lindo formar parte del Lago Floral. Así que encantado. Damos inicio a la conferencia. Dale, muchas Gracias. gracias. Bueno, después del saludo con Anita, aprovecho para saludarlos a todos los presentes, a la gente que lo esté viendo por Facebook, a los que los vean después la transmisión en repetición por YouTube. Les cuento, mi nombre es Diego, formo parte del equipo de Lago Floral de Maestros, parte del equipo del Diplomado de Fonología Corporal y también parte del equipo de maestros en las clases de apoyo de Flores de Bach. Así que muy contento de estar acá compartiendo, y a todos los que no sean parte de la comunidad de Lago Floral, igual espero que lo disfruten y que les sea nutritivo todo lo que vamos a compartir hoy. Voy a empezar compartiendo pantalla y vamos a empezar a hablar del tema para lo que los invitamos. Que es esto de los síntomas de la fonología corporal, ¿no? Pero primero obviamente vamos a tener que hacer una introducción de qué es la fonología corporal, ¿no? Muchos de ustedes quizás no conozcan lo que es la fonología. Les soy sincero, muchas veces me cuesta también definirlo, ¿no? Porque como todas estas cosas del arte terapéutico, cuando son tan holísticas o abarcan tantas situaciones, tantas cosas, es difícil por ahí en pocas palabras resumirlo, pero vamos a decir así como sencillamente, o tratando de darle un marco, que la fonología corporal es una forma que presentamos nosotros acá en Lago Floral de entender el cuerpo, de escuchar el cuerpo, de leer el cuerpo, ¿sí? Esta formación antes la compartíamos como lectura emocional del cuerpo, ¿sí? Y me parece que uno de los cambios lindos que hay es en esto de la fonología, ¿no? Que es la ciencia que estudia la forma en que hablamos, en que nos comunicamos, llamando de esta forma a este arte terapéutico como fonología corporal. Estamos simbolizando que no somos nosotros los terapeutas que estamos haciendo un acto activo de lectura o de búsqueda, ¿sí? Sino que hay en todos nuestros cuerpos, sino también que hay en todos nuestros cuerpos, en los cuerpos de nuestros pacientes, un intento de comunicar, ¿sí? Una función activa. Entonces, lo que siempre hemos visto como, bueno, practicamos esto, ¿no? Leer, escuchar el cuerpo, tenemos que tener muy presente primero, darnos cuenta que en realidad la secuencia es al revés, ¿no? Es primero el cuerpo del paciente el que expresa, y después somos nosotros los que desarrollamos la habilidad para entenderlo, para escucharlo, para verlo, ¿sí? Y tener presente que el cuerpo del paciente no solo se expresa para nosotros, sino que se expresa para su familia, para sus vínculos, para el universo, ¿sí? Que todo lo que el cuerpo expresa no es para que lo comprenda un terapeuta, sino es una forma de comunicación con el universo, ¿sí? Para que todas las personas con las que está en contacto, todos los vínculos con los que esa persona se encuentre, tengan una forma de comunicación además de la verbal, ¿no? Hoy ya sabemos todos, por mucho descubrimiento de la ciencia, que casi el 90% de lo que comunicamos a los demás es a través del cuerpo. No sé, hubo un ruidito ahí, Ana, no sé si soy yo. Si está por ahí, Ana, si me confirmás que se escucha bien, porque recién había como una interferencia. Bueno, entonces, ¿qué sería la fonología corporal? Decíamos que la fonología venía de una derivación de varias prácticas terapéuticas que están en esto, ¿no? En la búsqueda de lo que nuestro cuerpo expresa a nivel emocional, lo que nos cuenta, ¿no? De nuestras emociones y de nuestros vínculos. Y resumidamente sería que la fonología corporal es el arte y la ciencia de poner palabras a las voces del cuerpo, ¿sí? En principio las voces
seguramente después, a través de los síntomas, más que voces van a ser gritos, vamos a decir, ¿no? El cuerpo empieza a expresar todo lo que nosotros desde nuestra conciencia no podemos expresar, todas esas cosas que anulamos de nosotros o que le ponemos límites, que le ponemos represión, ya sea por cuestiones personales, por cuestiones culturales, por cuestiones familiares, tienen una representación en el cuerpo, ¿sí? Entonces, eso que creemos que puede quedar en silencio, esas situaciones que vivimos que creemos que pueden quedar en silencio, el cuerpo nos enseña que no hay forma de callarlas, ¿sí? Que de alguna manera se expresan, de alguna manera le damos lugar, ¿sí? El cuerpo necesita darle lugar a todo eso que queremos silenciar. Y estamos nosotros acá desde la fonología intentando escuchar, intentando darle voz, darle sentido a todo lo que el cuerpo del paciente trata de decirnos, ¿sí? Entonces, parte de lo que intenta mostrar la fonología corporal es que el cuerpo es como una especie de escenario, ¿sí? En el donde se dramatizan el mundo afectivo de las personas y se dramatiza también lo que el alma quiere para nosotros, ¿sí? Como es en la terapia floral, que el alma está hablándonos a través del cuerpo, hablándonos a través de los síntomas, en la fonología corporal lo pensamos de la misma manera, ¿no? Que todo lo que sucede a nivel almático tiene una representación. Generalmente todos ponemos el acento en el cuerpo, pero esta disfunción, ¿sí? O las disfunciones que tenemos nosotros, o los desacuerdos que tenemos con nuestra alma, o los caminos equivocados que elegimos y que nuestra alma quiere corregir, se manifiestan en nuestro cuerpo, se manifiestan en nuestros vínculos familiares y se manifiestan también nuestras emociones, ¿no? Son como diferentes escenarios donde se está contando la misma obra, ¿sí? Un núcleo central que es nuestro padecer, que es nuestro sufrimiento, que es nuestro síntoma, ¿sí? Entonces, el cuerpo vendría a ser como una personificación, una dramatización de algo mucho más grande, ¿sí? De algo mucho más alto, que busca en su forma material, ¿sí? En la forma corporal, que nosotros le prestemos atención, ¿sí? Que lo escuchemos. El cuerpo muchas veces nos habla, o todo el tiempo nos está hablando, y a veces lo escuchamos y podemos tener una relación sana con nuestro cuerpo, ¿no? Y muchas veces vamos acallando el cuerpo, no solo los síntomas, sino también todo lo que el cuerpo nos dice a través de los deseos, a través de los instintos, y de alguna manera el cuerpo empieza a buscar otros recursos, ¿sí? Para manifestarse. Y en esos otros recursos, obviamente, aparece el síntoma, ¿sí? Entonces, básicamente, la fonología sería un pensamiento holístico del cuerpo, en este caso siempre teniendo en cuenta que cuando nos expresamos o intentamos entender como algo holístico, sabemos que siempre también es un recorte de la realidad, ¿sí? Es un recorte de la totalidad. Básicamente porque nuestro intelecto no nos permite abordar todos los sistemas, abordar todas las miradas, abordar todos los ángulos de una situación. En este caso, nosotros en la fonología corporal nos vamos a centrar en estos tres, ¿no? En cómo se ve representado, eh, cómo están, cómo se desarrollan las emociones de las personas. Vamos a ver la estructura y los movimientos del cuerpo, ¿sí? Y vamos a ver los vínculos de la persona. Y que entender que estos tres componentes están en constante relación y que están de alguna manera expresando una situación primaria que se ve reflejada en estos tres sistemas, ¿sí? O en estas tres formas de representación. Entonces, estos tres elementos, las emociones, la familia y el cuerpo, tienen una gran relación, ¿sí? No hay emociones que no se sientan en el cuerpo, ¿sí? Todas las emociones tienen una representación corporal, requieren de un movimiento de nuestro cuerpo, ¿sí? Y también de alguna manera nuestras emociones están dirigidas hacia nuestros vínculos, ¿sí? Miren, hoy se sabe, el otro día estaba viendo un video que compartí también,
que las posturas que tiene nuestro cuerpo, ¿sí? Que los movimientos que tiene nuestro cuerpo, que la forma de respirar, tiene una comunicación con nuestro cerebro y eso genera diferentes emociones en nosotros, ¿no? Entonces, hoy sabemos por la ciencia, pero cosas que se saben hace muchos años en muchos artes terapéuticos, que la forma de nuestro cuerpo, la posición de nuestro cuerpo, la estructura de nuestro cuerpo condiciona nuestro mundo emocional, ¿sí? Y que nuestro mundo emocional también, ¿no? Las emociones las que vivimos, las emociones que nos restringimos, las emociones que limitamos, modifican nuestro cuerpo, ¿sí? Y algo que presentamos desde la fonología corporal, que por ahí se diferencia de algunas otras prácticas que tienen que ver con lecturas del cuerpo, es que decimos que la familia está en el cuerpo, ¿sí? Como si nosotros pudiéramos pensar que todos los sistemas biológicos tienen un arquetipo, una estructura similar de formación, en la que podemos decir, así como en nuestro cuerpo tenemos los pulmones, que son los que generan oxígeno, en la célula están las mitocondrias, que son las que utilizan el oxígeno, y así nosotros decimos, por ejemplo, a nivel mundial, ¿no? Decimos, no sé, los bosques o la Amazonía son los pulmones del planeta. También dentro de nuestra familia hay alguien que hace la función de pulmón, ¿sí? Entonces, nuestro sistema corporal, nuestros sistemas biológicos, tienen una concordancia simbólica con la organización de nuestra familia, ¿sí? Y eso se expresa en nuestro cuerpo. Se expresa en forma de salud y se expresa en forma de síntoma, ¿no? Entonces, de esta manera, con las herramientas que vayamos haciendo o con las herramientas que obtenemos a partir de la fonología corporal, podemos poner nuestra visión en diferentes de estos ángulos o podemos abordar desde diferentes ángulos un mismo padecer, un mismo sufrimiento, un mismo síntoma que está simbolizado en cada uno de estos escenarios de diferente manera, ¿sí? Entonces el cuerpo, después vamos a ver en realidad cómo vemos el síntoma en la fonología, pero generalmente la materia se nos hace más afín, ¿no? Se nos hace como más fácil ver las cosas en el cuerpo, pues generalmente a lo que la persona le llama generalmente más la atención, ¿no? Tenemos como una especie de apego al cuerpo, no digo ni bueno ni malo, pero sí que el cuerpo es lo que más conciencia nos trae, ¿sí? O lo que generalmente pensamos que más nos limita, entonces es a lo que más le prestamos atención, ¿no? Entonces, el cuerpo expresa, como dijimos recién, lo que la conciencia calla y lo que la memoria olvida. Vamos a decir que los olvidos son como ilusiones, ¿no? Porque está siempre el cuerpo guardando lo que la conciencia no quiere guardar, lo que la conciencia no quiere guardar, y lo que la memoria quiere olvidar, ¿sí? El cuerpo es como un disco rígido que almacena todas nuestras memorias. Vamos a ver que no son solo nuestras memorias, ¿sí? Pero que todas nuestras historias de vida, nuestras situaciones traumáticas, aunque nuestra conciencia las acalle y sienta que por nuestra salud, por nuestro bienestar es mejor olvidarlas, el cuerpo siempre recuerda, ¿sí? El cuerpo siempre tiene registro, ¿sí? El cuerpo es como un lugar donde podemos leer la historia de las personas, ¿sí? Y el cuerpo está queriéndole contar no solo a nosotros, sino también a la persona en sí, ¿no? Mi cuerpo me está contando a mí, le está contando a los demás, ¿sí? Entonces, tener presente que lo que muchas veces tomamos como un recurso, que es el olvido, o que es callar lo que queremos decir, o callar nuestros sentimientos, nuestras emociones, queda todo esto grabado en el cuerpo, ¿no?
El cuerpo revela en su funcionamiento, en su sufrimiento, como decíamos antes, ¿no? No solo la historia personal, sino también vamos a decir nuestra historia familiar, ¿sí? Y la historia del alma, ¿sí? Además de la historia arquetípica de la especie, ¿no? Entonces vamos a decir, si nosotros lo pensamos de esta manera, cuando empecemos a ver un poco el síntoma, ya podemos empezar a pensar que lo que está escrito en nuestro cuerpo, ¿sí? En sus formas, en sus sufrimientos, en sus padeceres, no tiene que ver solo conmigo, sino que tiene que ver también con la historia de mi familia, con la historia de mi cultura, ¿sí? Con la historia de la humanidad, ¿sí? Entonces, más allá de que nosotros, como en casi todas las prácticas terapeutas, podemos hacer un análisis o podemos hacer una lectura de cuerpo arquetípica que tiene que ver con toda la humanidad o que podamos ponerlo como simbólico de cualquier persona, ¿sí? Después hay que buscar dentro de esa persona la parte personal de lo simbólico del síntoma, ¿sí? Entonces el cuerpo no solo es memoria, sino que también es historia, y que vamos a decir también que es una geografía emocional. ¿Qué queremos decir con esto de geografía emocional? Que las llanuras de nuestro cuerpo, las montañas de nuestro cuerpo, las mesetas de nuestro cuerpo, tienen una intención emocional, ¿sí? La forma de nuestro cuerpo representa de alguna manera cómo emocionalmente nos sentimos y cómo comunicamos nuestras emociones o cómo se desarrollan nuestras emociones dentro de nuestro ser, ¿sí? Entonces, la forma de nuestro cuerpo, más allá de que nosotros tenemos un conocimiento, ¿no? de nuestros genes y todo lo que podamos llegar a pensar, podemos decir que nuestro cuerpo está moldeado, está dibujado, ¿sí? Está como moldeado con arcilla por las emociones, ¿sí? Por nuestro mundo emocional, por los afectos, ¿sí? Entonces, viéndolo de esta manera, empezamos a pensar ya fonológicamente diciendo, bueno, no solo mis síntomas, ¿sí? No pongamos todavía el foco en el síntoma, que lo vamos a poner a partir de la próxima filmina, sino la forma de mi cuerpo, el tamaño, las diferencias entre mi lado izquierdo y mi lado derecho, ¿sí? Todas las condiciones de mi cuerpo tienen que ver con esto, ¿no? Con que mi cuerpo se escribe mis memorias, la historia, como decíamos, no solo personal, sino familiar, ancestral, de la humanidad, y también mi cuerpo tiene una intención emocional, ¿sí? Mi anatomía y mi fisiología tienen una función, una búsqueda, un sentido emocional, ¿sí? El porqué de esa forma del cuerpo es que esa forma está tratando de buscar una forma de expresar mis emociones, ¿sí? Entonces, con esta base de un poco de lo que viene a ser la fonología corporal, vamos a decir lo siguiente, ¿no? Que los síntomas son para nosotros un mensaje, ¿sí? El síntoma nos viene a decir algo, ¿sí? Es una forma de comunicación, como decíamos al principio. Por eso también, si nosotros pensamos a los síntomas como un mensaje, como algo que nos viene a decir, algo que nos viene a comunicar, tiene sentido que nosotros pensemos el cuerpo como un lenguaje, y de ahí la fonología, ¿no? La fonología ve el cuerpo como un lenguaje, como una forma de comunicarnos, ¿sí? Hoy está muy de moda, por ejemplo, en Argentina, esto de la comunicación no verbal, ¿no? De cómo los gestos que tenemos en nuestro rostro o en nuestros brazos están indicando emociones que tenemos, ¿no? Pero nosotros en esta práctica, y en muchas prácticas también, vamos un poco más allá, ¿no? Y decimos, bueno, la forma de nuestro cuerpo, los síntomas de nuestro cuerpo están queriendo comunicar. Muchas veces ese mensaje, como decíamos, es para mi conciencia, ¿sí? Tengo que integrar algo de mi vida que estoy dejando de lado y el cuerpo me está diciendo que lo haga.
Y muchas veces ese mensaje es para los otros. ¿Sí? Para mi pareja, para mi familia. Seguramente cualquiera que esté viendo este video, que de la gente que está presente, tendrá la situación en la que una enfermedad familiar vino a decirle algo, ¿no? O vino a despertar algo en uno. Y eso es un testimonio de que los síntomas vienen a contar cosas, vienen a decir cosas, ¿sí? Vienen a hacer un acto de transformación. Entonces, ya empezamos a ver una de las formas del síntoma, ¿no? Que es la función esta de ser mensajero, de venir a contarnos algo, de venir a decir algo que estaba olvidado. ¿Cómo se expresan estos síntomas? Decíamos, el síntoma se expresa a través de los lenguajes, ¿no? A través del lenguaje, y el lenguaje nosotros por lo menos lo expresamos a través de símbolos, ¿sí? Las palabras son también símbolos. Entonces, nosotros podemos hacer una lectura del cuerpo simbólica que tiene que ver, que es arquetípica, digamos, que es para todos igual, ¿sí? Por ejemplo, nosotros podemos decir de la fonología corporal que los pulmones tienen que ver con la tristeza, que tienen que ver con el territorio, que tienen que ver con el dar y con el tomar, pero después, dentro de cada cuerpo, ¿sí? En cada persona, el síntoma tiene un símbolo particular, o viene a contar algo en particular, ¿sí? Entonces, el símbolo puede tener muchos sentidos, ¿sí? Tiene una polisemia de sentidos que nosotros tenemos que contextuar, que nosotros le tenemos que dar contexto a la historia personal de nuestro paciente, ¿sí? O de nosotros mismos, ¿sí? Yo en este caso estoy hablando porque tengo la sensación de que somos todos terapeutas, ¿no? Pero tenemos que darle un lugar en nuestra historia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, no sé, como para dar ejemplos absurdos, ¿no? Nosotros podemos decir, por ejemplo, hablamos de la celiaquía y podemos decir, bueno, es una intolerancia a tal, ¿no? Estamos hablando de una intolerancia. Pero no es lo mismo una celiaquía en una persona que, no sé, tiene el papá que es pisero, o la celiaquía en una persona en la que el carnaval se utiliza harina, ¿sí? O en una persona que la mamá falleció atragantada con un pan, ¿sí? Entonces, si bien podemos hacer algo arquetípico, algo que nos dice a todos, el síntoma a todos nos trae este mensaje, pero después cada situación particular tiene su símbolo, ¿sí? Tiene su mensaje y tiene sus palabras que están alrededor de ese síntoma, ¿sí? Vamos a un síntoma que no sea del cuerpo. Si nosotros decimos, no es lo mismo tenerle pánico al mar si yo vivo en la costa atlántica argentina o si yo vivo en la cordillera, ¿sí? Porque las limitaciones que genera ese síntoma dentro de mi vida o los pedidos que me hace ese síntoma dentro de mi vida son muy distintos, ¿sí? Cómo modifica mi vida ese síntoma es distinto. Entonces, no para todos, no podemos hacer una regla, si bien nosotros dentro de la formación de fonología presentamos un mapa, ¿sí? De 4 esferas que tienen que ver cómo el cuerpo se manifiesta o cómo las emociones se manifiestan en el cuerpo, pero todo esto nosotros lo tenemos que tomar como una guía para después esa guía trasladarla a la persona, ¿sí? Que es la que nos interesa, no nos interesa el síntoma, nos interesa qué le pasa a la persona, ¿sí? ¿Qué simboliza en esta persona ese síntoma? ¿Sí? ¿Qué la persona cree que cuenta de ella el síntoma? ¿Sí? Entonces, no sé, se me ocurre a mí, ¿no? Porque hace poco lo tuve cerca, pero digo, un síntoma, por ejemplo, como la tiroides. En algunas personas simbólicamente será lo que la hace engordar, lo que la hace subir de peso, en otras personas será lo que le baja la energía, la que la deprime, ¿sí? Y todas pueden ser válidas y todas son válidas, en este caso lo que yo le estoy diciendo, pero ¿dónde está
el mensaje de esa persona, de ese síntoma, ¿sí? O qué viene a decirle ese síntoma a esa persona en particular, ¿sí? ¿Qué viene a representar? ¿Qué tiene que descubrir esa persona de ese símbolo? ¿Sí? ¿Desde dónde lo tiene que ver? Entonces, si bien obviamente, como decíamos antes, nosotros heredamos los genes de nuestra familia, lo más importante, que después pasa a ser como nuestra epigenética, ¿sí? Lo que está fuera de los genes o lo que de alguna manera modifica nuestros genes, son las formas de relacionarnos, ¿sí? Las formas vinculares. Entonces, en la familia no solo aprendemos, así como aprendemos el lenguaje o aprendemos a hablar en nuestra familia, nuestro cuerpo también aprende a hablar dentro de la familia, ¿sí? Y aprende a manifestar sus conflictos dentro de la familia, ¿sí? Imagínense lo importante entonces que es, si lo vemos de este lado, trabajar terapéuticamente con las constelaciones familiares o con los vínculos familiares, ¿sí? Por eso dentro de la formación de fonología, de 4 maestros, 2 son consteladores, ¿sí? Porque la parte familiar es muy importante en cómo se expresa nuestro cuerpo, ¿sí? Tiene mucho que ver con eso, ¿sí? Cómo aprendimos a decir las cosas, o cómo aprendimos a vincularnos. ¿Qué aprendimos que es una pareja? ¿Cómo aprendimos que es la relación de hermanos? ¿Cómo aprendimos que es la relación de padres e hijos? Todo eso se ve en nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, tengamos en cuenta también que cuando hablamos de síntomas, a ver cómo venimos de tiempo, bueno, bien. Cuando hablamos de síntomas no hablamos solo de síntomas corporales, ¿sí? O en la fonología no estamos solo atentos a las manifestaciones corporales del síntoma, ¿sí? Los síntomas, como dijimos antes, están manifestados en nuestro cuerpo, en nuestros vínculos, en nuestras emociones y en nuestras creencias, ¿sí? Por alguna razón, o por lo menos lo que yo veo en la clínica, es que la gente le pone mucho más atención al cuerpo o se ve más, la conciencia se ve más atraída por lo que pasa en el cuerpo, pero muchas veces lo vincular, lo emocional y lo creencial es mucho más limitante que los dolores corporales, ¿sí? Entonces, a veces la gente viene a, o está preocupada porque le duele un dedo, pero no porque hace 30 años que no encuentra pareja, o que no puede encontrar pareja, o que no se puede relacionar con alguien en un vínculo de pareja, ¿sí? O viene por lo corporal, que le pasó recién por algo, no sé, un dolor lumbar, que solo le molesta, y no se atiende o no trabaja sus creencias que quizás le hacen sentirse que no es merecedor de cosas buenas en la vida. Entonces, todos los síntomas o todas las manifestaciones en estos planos son importantes. Generalmente tienen un hilo que las une, ¿sí? Y son como diferentes capítulos de una misma historia, de un mismo argumento, ¿sí? De un mismo núcleo, que está representado de diferentes maneras en estos diferentes aspectos de la persona. Y parte de lo que hacemos en la fonología es abrazar esto y ver cuál es el centro de todas estas manifestaciones, ¿sí? Entonces, además de lo que decíamos, que muchas veces los síntomas son formas que el alma tiene para comunicarse, también, como decíamos, los síntomas no solo tienen que ver con la historia personal, sino que también con la historia familiar. Muchas veces los síntomas son como pedidos de nuestro árbol que nos está diciendo esto lo tenemos que sanar, ¿sí? Y por alguna razón nosotros estamos ahí poniéndole el lomo, y estamos poniéndonos y haciéndonos cargo, ¿sí? De algo que necesito sanar, no solo yo, sino también toda mi familia, ¿sí? Entonces, esto también hay que tenerlo en cuenta cuando uno piensa un síntoma o cuando uno quiere leer un síntoma o escuchar un síntoma, ¿sí? Que la persona que está viniendo a nuestra consulta, en este caso estoy hablando como terapeuta, perdón si hay alguien que no sea terapeuta que siga hablando así, el síntoma
viene a contar algo o viene a hacer un pedido, no solo de mi conciencia, sino de mi familia, de que hay algo que tenemos que solucionar, hay algo que quiere ser transformado, ¿sí? Y esto lo tenemos que tener en cuenta cuando lo analizamos, ¿sí? Cuando queremos encontrar el sentido al síntoma. Y también cambiar, ¿no?, nuestra forma de ver el síntoma, que generalmente nosotros lo tenemos asociado con, básicamente con la muerte, ¿sí? Pensamos en enfermedad, tiene que ver con que uno está cada día más cerca del fin, por ponerle tragedia, ¿no? Pero parte también de que empecemos a poder ver el síntoma como corresponde, o como evolutivamente, o como formas de sanación, de transformación, es que entendamos que el síntoma es una forma que tiene el cuerpo, la última forma que tiene el cuerpo de corregir un error, ¿sí? Que ya intentó, nos avisó de muchas otras maneras, ¿sí? Y quizás el síntoma es la última forma que tiene para decir, esto hay que resolverlo, porque esto que está detrás del síntoma, que está atrás del sufrimiento, del padecer, del dolor, es lo que verdaderamente está limitando nuestra vida. Lo que nos está haciendo infelices, lo que nos está cortando nuestra vida, lo que está impidiendo que vivamos la vida que merecemos vivir. ¿Sí? Entonces, el síntoma, vamos a decir que el síntoma, si lo pensamos desde la fonología corporal, tiene un sentido, tiene un significado, no es un porque sí. ¿Sí? Y nosotros tenemos que buscar el por qué y el para qué en esa persona, ¿sí? En mí. ¿Qué me viene a decir a mí ese síntoma? Más allá de que podamos compartir cierto mensaje con todos, ¿qué me viene a decir a mí? ¿Sí? Entonces, parte del proceso de sanación es que descubramos en nosotros por qué está la presencia del síntoma, ¿no? ¿Por qué el síntoma viene? ¿Qué viene a contarme? Decíamos, el síntoma era un mensaje. ¿Qué viene a decirme ese síntoma? ¿Qué nos viene a decir a todos? ¿Sí? O por ahí estamos, en la perspectiva de lo que estamos viendo es, tengo un familiar enfermo, bueno, ¿qué nos viene a decir ese síntoma a todos los que estamos alrededor? ¿Qué tenemos que transformar en nuestros vínculos? ¿Sí? Entonces, después de entender un poquito, siempre esto muy acotado, ¿no? ¿Qué es el síntoma? ¿Cuál sería la propuesta de sanación de la fonología? Ya un poco estuvimos hablando de cómo sería la propuesta de lectura, ¿no? ¿Cuál sería la propuesta de sanación? Bueno, decíamos, los síntomas son una voz, ¿no? Vienen a contarnos algo. Entonces lo primero que tenemos que hacer es ponerle voz a nuestros síntomas, ¿sí? Luego traducir esas voces, esos gritos que se están manifestando en nuestro cuerpo, traducirlos a palabras, ¿sí? Las palabras van a ser los símbolos. Y esos símbolos van a tener un significado dentro de nuestra historia personal. Pero el verdadero proceso de sanación, porque ya dijimos que el olvido no servía, que callarlo no servía, la vía que tenemos de propuesta dentro de la fonología es la resignificación, ¿sí? Darle otro sentido a eso que me está pasando, ¿sí? A ese dolor, ese padecer, ese sufrimiento que hoy me cuesta verlo con amor, que me cuesta abrazarlo, porque es muy fácil esto que yo estoy diciendo cuando no me pasa nada. Pero cuando estoy en la clínica y he entrenado hace 10 días, venía a decirle a alguien que tiene algo para su bien este síntoma. Sí, es muy difícil. Pero muchas veces el tiempo, como pasa con la historia de los pueblos, nos permite que sobre esa misma situación contemos otra historia, ¿no? En la última formación que tuvimos de fonología yo decía esto, ¿no? Si yo hubiera pensado en ese momento que me acuerdo de desesperación y de angustia que me acerqué a la terapia floral, hubiera podido pensar que todo ese camino me iba a llevar por un camino de vocación de vida, que hoy estoy acá compartiendo con ustedes y me dedico a la terapia floral y me dedico a compartir con ustedes fonología corporal, quizás no lo hubiera visto con tanto enojo como lo veía en ese momento, ¿sí?
pero lo único que me da la posibilidad de reescribir esa historia de mi vida, reescribir lo que pasó, es el tiempo, ¿sí? Entonces, poder encontrar cómo sanamos el síntoma, decíamos, ¿no? Encontrar el sentido, encontrar el porqué, encontrar el para qué y resignificar nuestra historia, empezar a contarnos una historia distinta, ¿sí? Bueno, espero les haya servido. No sé si hay alguna consulta, alguna pregunta sobre esto que presentamos hoy, sobre la visión del síntoma, sobre la fonología. Obviamente dentro de la formación, aprovecho para compartir ahora al final que estamos dentro de todo bien en tiempo, que hay un mapa corporal que se presenta dentro de la formación, que tiene que ver con 4 esferas. Esas 4 esferas tienen dentro de cada esfera una serie de sistemas, ¿sí? Que están agrupados de cierta manera por su asociación en las emociones que se manejan, en los vínculos que se manejan dentro de esos sistemas, pero siempre con esta mirada, ¿no? De que en realidad la búsqueda que tenemos es de ampliar la mirada lo mayor posible hacia todos los aspectos de la persona. Así que bueno, Ana, no sé si estás por ahí, si no hay preguntas, si no hay comentarios, si alguien quiere decir algo, vamos cerrando y les agradezco mucho por todos por la presencia y los que lleguen acá hasta el video en YouTube, en Facebook, en donde sea, gracias por estar presentes y espero les haya servido y les haya gustado. Muchas gracias, Diego, por estar aquí con Gracias, Ana. nosotros y por ser parte del Lago Floral. No, gracias a vos, Ana. Un abrazo grande para todos y gracias por estar. Gracias, Gracias Teresa. Gracias. a todos. Nos vemos pronto. Por acá también, bueno, tenemos ahorita fonología este año, yo creo que no va a iniciar en Lago Floral, pero tenemos un diplomado que es diálogo de órganos, que es impartido por el maestro Eduardo Greco, y ahí también habla sobre el cuerpo, sobre los diferentes órganos y su relación emocional. Entonces, indagan en un órgano en específico cada módulo en sus diferentes espectros. Los invito también para que chequen eso. ¿Sí, Diego? Déjame compartir, Anita, un poco lo que está resumido en esto de, bueno, no me acuerdo, diálogo de órganos, creo que se llama la formación, es esto que veníamos hablando de que la familia está en el cuerpo, ¿no? ¿Quién dentro de mi familia cumple la función de un órgano y cómo lo entiende, cómo lo representa? ¿Sí? Entonces, todos para los que estén interesados, está muy interesante la visión de Eduardo. Así que, bueno, ahí cualquier cosita hablan con Ana. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias, Ana. Chao, chao, gracias. Hasta luego. Aquí preguntan en el chat cuál es el valor del diplomado. Cada módulo está en 1,200 pesos o tenemos también promociones si quieren tomar varios módulos. Igual los invito a que escriban al chat de Lago Floral o también a nuestro correo electrónico. Bueno, gracias. Nos vemos. No, Hasta luego. hasta luego.